Muy bien, vamos a entrar de lleno al análisis de uno de los, adversarios bacterianos más fascinantes y relevantes que existen en la práctica médica, la Escherichia coli. Y miren, entender este microorganismo no es algo opcional, ¿eh? Es fundamental para poder diagnosticar y tratar bien a los pacientes. Para desglosarla como se debe, vamos a seguir un plan de batalla, por así decirlo. Primero, su perfil. Luego, sus mecanismos de ataque. Después, el campo de batalla epidemiológico. Detallaremos el daño que causa, o sea, las enfermedades. Veremos cómo la identificamos y al final cómo la combatimos. Empecemos por lo más básico, ¿no? Para poder combatir a cualquier adversario, pues primero hay que conocerlo. Entender quién es E. coli en realidad es el primer gran paso para saber cómo se va a comportar y, claro, para poder explotar sus debilidades. Aquí está, digamos, su ficha de identificación. A ver, E. coli es un bacilo, o sea, tiene forma de bastoncito. Es gram negativo y esto ya de entrada nos dice mucho sobre su pared celular. Es anaerobio facultativo, lo que significa que le da un poco igual si hay oxígeno o no, puede vivir en ambos ambientes. Una de sus características clave para identificarla en el laboratorio es que fermenta lactosa. Y bueno, no forma esporas. Todo esto la mete en la gran familia de las Enterobacteriaceae. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta tabla es por qué nos importan tanto estas diferencias. A ver, E. coli es una procariota, nuestras células son eucariotas, y justo estas diferencias, estas distinciones tan fundamentales como su ribosoma 70S y su pared de peptidoglicano son el blanco perfecto para muchos de nuestros antibióticos. Es simple y elegante, atacamos estructuras que la bacteria tiene, pero que nuestras células no. Y aquí está la famosa armadura de las gram negativas. A diferencia de las gram positivas, que tienen una capa de peptidoglicano súper gruesa, E. coli tiene una capa delgadita, sí, pero la protege con una membrana externa. Y el componente clave, la estrella de esa membrana, es el lipopolisacárido, el famoso LPS. La porción que se llama lípido A, esa es la endotoxina, un detonador potentísimo de la inflamación que vemos en el choque séptico. Ahora pasemos a su arsenal. ¿Qué es exactamente lo que convierte a una E. coli que vive tranquilamente en el intestino en una amenaza mortal? Pues la respuesta está en sus factores de virulencia. Estas son las armas que usa para provocar la enfermedad. Su armamento se divide a grandes rasgos en tres. Primero, las adhesinas, como los pili, que son como unos ganchos que le permiten anclarse a nuestras células, y así evita que, por ejemplo, el flujo de orina se la lleve. Esto es crucial en las infecciones urinarias. Segundo, las exotoxinas. Son proteínas que la bacteria secreta activamente para dañar nuestras células. Y tercero, la que ya mencionamos, la endotoxina, el lípido A del LPS, que se libera cuando la bacteria se muere y, bueno, puede desatar un verdadero caos en todo el sistema. Y esto es una maravilla de la evolución bacteriana, de verdad. Fíjense en la sofisticación de este ataque. Ciertas cepas, como EPEC y EHEC, no se conforman con pegarse. No, ellas modifican nuestras células intestinales. Usan algo llamado sistema de secreción tipo 3, que funciona como una jeringa molecular, para inyectar sus propias proteínas. Una de ellas, la proteína TIR, se mete en nuestra membrana y se convierte en un receptor a la medida para otra proteína de la bacteria, la intimina. El resultado, una unión súper fuerte y la creación de una lesión de anclaje y borramiento que básicamente destruye las microvellosidades y causa una mala absorción tremenda. Bien, ahora vamos a mapear el campo de batalla. ¿Dónde encontramos a E. coli? ¿Quiénes son los que están en mayor riesgo? La epidemiología nos da todas estas respuestas. Esta gráfica habla por sí sola. Miren, cuando hablamos de bacteriemia, o sea, bacterias en la sangre causadas por enterobacterias, E. coli es el líder indiscutible. Causa casi la mitad de los casos, supera y por mucho a otros patógenos importantes como Klebsiella y Enterobacter. Y en otro campo de batalla muy común, las vías urinarias, su dominio es todavía más apabullante. E. coli es la responsable de más del 80% de todas las infecciones del tracto urinario que se adquieren en la comunidad. Este es un dato que se van a cansar de ver en la clínica. Y aquí está la doble cara de E. coli. La mayoría de las infecciones que no son en el intestino, como la sepsis o las infecciones urinarias, son endógenas. ¿Qué quiere decir esto? Que la bacteria viene de la propia flora intestinal del paciente. Se movió de donde debía estar. En cambio, las cepas que causan gastroenteritis, es así, se adquieren de forma exógena, por comer alimentos o tomar agua contaminada. Ok, llegamos al corazón de esta revisión, la parte con mayor relevancia clínica sin duda. ¿Qué enfermedades específicas causa E. coli? Aquí es donde todo el conocimiento de microbiología se traduce directamente en cómo vamos a diagnosticar y a manejar a un paciente.
Para organizar todo esto en la cabeza, podemos dividir las enfermedades por E. coli en dos grandes frentes. Por un lado, las infecciones intestinales, o sea, las gastroenteritis, y por otro, las extraintestinales, que son las que ocurren fuera del tubo digestivo. Esta tabla es absolutamente crucial porque no hay una sola gastroenteritis por E. coli, sino al menos 5 tipos completamente distintos. Primero, la enterotoxigénica o ESET, que es la clásica diarrea del viajero. Sus toxinas hacen que el intestino secrete muchísima agua, lo que resulta en una diarrea superacuosa, pero sin fiebre ni sangre. Segundo, la enteropatógena o SPEP, una causa súper importante de diarrea en bebés. Como ya vimos, causa esas lesiones de anclaje y borramiento que provocan diarrea acuosa por mala absorción. Tercero, la enteroagregativa o SEA. Esta se pega formando como pilas de ladrillos, creando una biopelícula que causa una diarrea persistente, a veces con moco. Cuarto, la productora de toxina Shiga o STS, también llamada enterohemorrágica. Esta es la que oímos en las noticias asociada a la carne mal cocida. Ataca el intestino grueso y su toxina destruye las células, causando una colitis hemorrágica con un dolor abdominal terrible, pero curiosamente casi sin fiebre. Y finalmente, la enteroinvasiva o SI, que se comporta como Shigella, o sea, invade las células del colon, provocando una inflamación brutal que se manifiesta como disentería, diarrea con sangre, pus y fiebre alta. Y de todas las complicaciones que puede haber, esta es la que a todos nos da pavor. El síndrome urémico hemolítico es la consecuencia más grave de una infección por etesia, sobre todo en niños. Lo que pasa es que la toxina Shiga se va a la sangre y destroza los vasos sanguíneos de los riñones. Y esto nos lleva a la triada clásica y mortal: falla renal aguda, plaquetas por los suelos y anemia porque los glóbulos rojos se rompen. Ahora, pasando al frente extraintestinal, la infección más común es la del tracto urinario. Como decíamos, la bacteria sube desde la uretra a la vejiga y ahí causa una cistitis, pero si sigue subiendo hasta los riñones, causa una pielonefritis, que ya es mucho más grave. Y aquí los pilis son los protagonistas, porque le permiten a la bacteria agarrarse fuerte y que la orina no la arrastre. Otra enfermedad extraintestinal que es devastadora es la meningitis neonatal. E. coli es una de las causas principales en recién nacidos. Y aquí el dato clave, el punto crucial, es que la mayoría de estas cepas tienen un factor de virulencia muy específico, el antígeno capsular K1. Esta cápsula es como un escudo, como una capa de invisibilidad que la protege del sistema inmune tan inmaduro del bebé, y así le permite llegar a invadir el sistema nervioso central. Bien, ya con el cuadro clínico en mente, ¿cómo confirmamos que el adversario es quien creemos que es? Aquí entra el laboratorio. La identificación precisa y la vigilancia son clave, no solo para el paciente, sino para la salud pública. El diagnóstico, la verdad, ha evolucionado muchísimo. Antes dependíamos de cultivarla en medios como el agar McConkey y luego hacerle pruebas bioquímicas. Hoy, aunque el cultivo sigue siendo muy importante, las técnicas moleculares como las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos o NATs están tomando la delantera. Los paneles de PCR múltiplex pueden detectar al mismo tiempo a E. coli y a un montón de otros patógenos, incluso sus genes de virulencia, y nos dan resultados súper rápidos, sensibles y específicos. Y finalmente, el contraataque. ¿Cómo tratamos estas infecciones? Y más importante todavía, ¿cómo las prevenimos? Aquí es donde todo lo que hemos visto se pone en práctica. Los principios del tratamiento son muy claros. Primero, hay muchísima resistencia, especialmente por las famosas beta-lactamasas de espectro extendido o BLE. Así que el tratamiento tiene que estar guiado por un antibiograma, no se puede dar a ciegas. Segundo, y este es un punto crítico que no se puede olvidar, en las infecciones por ETS o ECHEC, generalmente no se dan antibióticos. Hay evidencia que sugiere que al matar a la bacteria se libera más toxina Shiga y esto aumenta el riesgo de desarrollar el temido síndrome urémico hemolítico. La prevención, por otro lado, se basa en lo fundamental: lavarse bien las manos, cocinar bien la carne y asegurarse de que el agua sea potable. Y con esto cerramos el informe táctico, pero la batalla, por supuesto, continúa. Con la resistencia a los antimicrobianos creciendo en todo el mundo, la pregunta que nos queda en el aire es: frente a patógenos tan adaptables, tan formidables como Escherichia coli, ¿cuál va a ser la siguiente frontera en nuestra lucha?